Bueno, pues vamos a empezar. El tema que nos atiende hoy, ¿no? A todos, y que con esta situación que estamos viviendo de pues bastante convulsa, con mucha incertidumbre, pues estamos pues más intranquilos, más nerviosos. Estamos además en casa enclaustrados, con lo que cualquier cosa pues nos la tomamos con más importancia, ¿no? Y yo pues justamente os he convocado aquí un poco porque se me ha ocurrido este webinar, a razón no solamente de lo que he visto en las noticias, que pues colas, sobre todo esta semana, colas y carros en el supermercado llenos de comida, no solamente por el tema de la comida, sino también por incluso el riesgo que hay de estar, incluso de eso, de carros y las personas demasiado agrupadas. Hay que mantener esa distancia de 1 metro, metro y medio, y es muy importante. Bueno, pues justamente en este tema lo que quería comentaros es 5 alimentos o grupos de alimentos que no pueden faltar a la hora de cuidarnos en esta cuarentena, ¿no? En este confinamiento que estamos viviendo, que además es, como os decía, excepcional, sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Nosotros no lo hemos vivido antes, nuestros padres tampoco, nuestros abuelos, o sea que es una cosa pues bastante particular. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué nos pasa? Vamos a intentar entre todos pues reunir un poquito de información, ¿no? ¿Qué nos pasa si no comemos de forma saludable? Si no hacemos esas compras, que vamos en el súper, en la tienda de confianza, pues con algún criterio marcado, con una lista de la compra, sino que compramos un poco al tuntún y lo que vamos viendo, ¿no? Pues un poco a veces pues, con mucha rapidez, ¿no? ¿Qué nos pasa si no comemos de forma saludable? Venga, escribidme en el chat. Voy a ir recogiendo un poquito esas respuestas. Escribidme en el chat qué nos pasa si no comemos de forma saludable. Síntomas que podemos sentir. Fatiga, aumento de peso, ¿vale? Si esas compras no las hacemos con algún criterio. ¿Qué nos pasa? Venga, voy a ir viendo el chat. Hola, soy María José. Muy bien, bienvenida María José. Ir escribiéndome en el chat qué nos pasa si no compramos con conciencia, con criterio establecido. ¿Qué nos pasa? Y nos comemos esa comida. Pues por un lado podemos tirar esa comida, ¿no? Que pues he comprado al tuntún y de repente pues me toca tirarla porque es que esto no me lo quiero comer o no lo puedo cocinar o he visto que no era lo que yo quería. ¿Qué nos pasa? Aumento de peso, me dice Teresa. Perfecto. Susana, colesterol. Aumento de peso también. Virginia, ansiedad y depresión. Perfecto. María Ángeles, bienvenida tú también. ¿Qué más nos pasa? Retención de líquidos, por supuesto, ¿eh? Retención de líquidos. Fatiga, cansancio. Hola, Julián, bienvenido. Muy bien, ¿qué más nos pasa? Cansancio también nos afecta, porque nos afecta físicamente, ¿no? Con el tema del peso, incluso podemos llegar a tener sobrepeso, obesidad, pero ¿creéis que si físicamente nos produce efectos, mentalmente también nos produce efectos? Sí, efectivamente, mentalmente también. De hecho, se produce un deterioro físico y también mental. Lo que pasa es que el mental no lo vemos, el físico sí, también. Pues justamente el tema del cansancio, la ansiedad y la depresión que comentaba Virginia. Muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Incluso la memoria. Vamos también, pues la memoria se nos ve también afectada con la alimentación, está muy vinculada con la alimentación. Por supuesto es multifactorial, ¿vale? Solamente yo estoy hablando sobre todo de la alimentación, muchas de estas cosas. Enfermedades. ¿Algún tipo de enfermedad que veáis que está vinculada a la alimentación? Yo creo que sí se os ocurre alguna. ¿Qué enfermedades? Encantada, Beatriz, muy bien. Diabetes, muy bien, Virginia comenta diabetes. El cáncer también, el cáncer. De hecho, se ha visto que el cáncer colorectal, hay alimentos, hay evidencias científicas que confirman que alimentos ricos en fibra protegen frente al cáncer colorectal, cosa que no se ha visto con los suplementos en fibra. O sea, esa relación no se ha identificado con suplementos ricos en fibra, solamente con los alimentos. Entonces, algo tendrán esos alimentos ricos en fibra que nos protegen frente a ese cáncer. Y también hay algunos alimentos que justamente pues, nos perjudican. Hipertensión, comenta María Ángeles. Las enfermedades cardiovasculares, ahí tenemos la hipertensión, el infarto de miocardio, tenemos el ictus, ¿de acuerdo? También tenemos ahí un tema interesante, el colesterol, por supuesto, que también es vehículo de todas esas enfermedades. Y las adicciones, porque todos conocemos la adicción pues a la cafeína, al alcohol, pero ¿y el azúcar? El azúcar también produce adicción.
Esas montañas rusas así emocionales y también, o sea, subidas pero también bajadas, ¿de acuerdo? Y también es adictiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí entre todos hemos recogido un montón de respuestas. Muy bien, muy bien. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Muchas gracias a todos. Muy bien. Vamos a... Bueno, pues vamos. Apagamos micros. Sí, los que tengáis el micro encendido, apagarlo. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Bueno, voy a presentarme brevemente después de haber abierto esta cuestión de la compra y de las cosas que nos vinculan con la alimentación en nuestra salud. Quisiera presentarme brevemente. Soy doctora en farmacia, soy farmacéutica. Vengo justamente del mundo científico, donde he estado pues, más de 15 años trabajando en centros de investigación biomédica, en gran parte a nivel internacional, en Estados Unidos y Francia, donde he estado pues, alrededor de 7 años. Y pues he escrito también más de 20 publicaciones, sobre todo en las áreas de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Justamente os pongo esta imagen donde estoy pues, con Stephen Hawking, el famoso astrofísico que falleció hace ya unos 2 años y que justamente pues, él vivía en Cambridge y unas 2 veces al año pues, viajaba a California. Justamente yo estaba en ese momento allí en Caltech, en el Instituto de Tecnología de California y pude conocerlo. Así que vamos, para mí un honor tremendo y por eso os lo quería comentar. ¿Qué más? Pues soy también la directora de Supervital, doy talleres en empresa, impartimos talleres en empresa de salud, bienestar, sobre todo de nutrición, de alimentación saludable y también llevo un programa de personas que quieren cambiar hábitos, quieren cuidar su peso, quieren cambiar hábitos y quieren cambiar pues, una mentalidad pues, a mucho más saludable, más sana y con mayor bienestar. Entonces, pues también hacemos un seguimiento y el programa está muy chulo, se llama Supervital 4D. ¿Qué más? Pues vamos a volver otra vez al medio del asunto y al tema de los alimentos que no pueden faltar para cuidarnos en cuarentena. Aquí me gustaría pediros algún poquito, destrujéis un poquito ahí el cerebro, porque os voy a poner algunos retos para que podáis un poco pues, compartir y también pues, intentar pues, averiguar, ¿no? El primero es ¿qué alimento es más saludable? Lo estáis viendo todos, ¿verdad? Tenemos un puñado de nueces y un puñado de Doritos o de nacho chips, ¿vale? De nachos. Seguramente vais a decir, pero Patri, pues vamos, el más saludable, por favor, son las nueces, por supuesto. Pero os lo pongo este ejemplo que se ve como muy claro para retaros a que también lo hagáis en el súper, ¿de acuerdo? A que investiguéis un poco esos alimentos que son más saludables para vosotros. Y para ello es clave hacer una cosa, hacer lo siguiente, que es leer las etiquetas de los alimentos. Entonces, ¿cómo saber cuál de estos alimentos es más saludable? Vamos a leer las etiquetas. Vamos a descifrar las pistas. La primera pista es que los dos nos aportan las mismas calorías. El puñado de nueces son 160 kilocalorías y el puñado de Doritos también 160 kilocalorías, ¿de acuerdo? O sea que nos engordan lo mismo, nos aportan la misma energía, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más? ¿Esas 160 kilocalorías de qué son? Vamos a averiguarlo. Pues para eso tenemos la lista de ingredientes. Le damos la vuelta a la bolsa y en el reverso leemos esa etiqueta, ¿de acuerdo? Además, está legislado, ¿de acuerdo? Por ley está muy regulado que los ingredientes que aparecen en esa etiqueta tienen que estar ahí, si no, pues se lleva un lío, una sanción y la retirada de todos los lotes. O sea que eso está legislado, ¿de acuerdo? Es una información muy, 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 muy importante. Bueno, pues vamos a ver estas 160 kilocalorías de Doritos, ¿de qué son? Yo lo tengo aquí la chuleta porque es un poquito difícil de leer y básicamente es lo siguiente. Maíz nixtamalizado, o sea, un maíz procesado. Aceite vegetal, ¿de acuerdo? A veces el aceite vegetal puede ser aceite de girasol, pero también puede ser aceite de palma. Ojo, porque muchas veces no se ponen aceite vegetal, pero no indican qué aceite es exactamente. Condimento, y aquí es condimento quesos, una mezcla de quesos, que pueden ser pues, derivados lácteos básicamente, almidón, sal yodada, maltodextrina, que es un tipo de azúcar, glutamato monosódico, no hace falta que diga lo que es, ya lo sabéis mucho, especias, saborizantes, harina de arroz, chiles, glucosa, que es un tipo también de azúcar, harina de trigo, ácido cítrico,
inosinato de sodio, guanilato de sodio, azúcar, también es azúcar, proteína vegetal hidrolizada, amarillo caso, almidón modificado, menuda lista, ¿no? Sólidos de leche, tartracina, ácido láctico y achiote, que es una especia. Vamos, aquí por lo menos hay unos 20 ingredientes, ¿de acuerdo? Pero básicamente los principales son los siguientes, porque esto también está legislado, ¿vale? Los que aparecen en primer lugar son los que están presentes en el alimento en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Y los principales son los tres primeros, que son la harina de maíz refinada, ¿vale? Procesada, el aceite vegetal, girasol, palma, lo que sea, y los derivados lácteos, ¿vale? Principalmente esas 160 kilocalorías son de estos compuestos. Vale, ¿y qué tienen las otras 160 kilocalorías de las nueces? Vamos a ver qué son. Vamos a leer la etiqueta también, ¿de acuerdo? Porque muchas veces vienen pues son bolsitas y tal. Y si nos vamos a ingredientes, vemos que aparece la palabra pues nuez. Claro, como es un producto natural, el ingrediente principal pues es el nombre del producto natural, las nueces en este caso. ¿Pero qué tienen las nueces? Vamos a verlo. Pues las nueces principalmente tienen ácido oleico, que es la grasa, el ácido graso del aceite de oliva, ¿de acuerdo? Tiene ácido linoleico, omega 6, de hecho también tiene omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Cuando digo esenciales quiere decir que el cuerpo no los puede producir, los tenemos que tomar a través de los alimentos. Vale, también tiene fibra, esto que decía antes, cuando hacíamos el repaso de qué nos pasaba cuando comíamos mal, que nos protegía frente al cáncer colorectal, pues justamente las nueces tienen esta fibra. También tiene vitamina E, que es una vitamina antioxidante, que siempre viene acompañando a las grasas. ¿Qué más? También tiene antocianinas y flavanoles, que son productos fitoactivos, antioxidantes, que también son protectores. Tiene calcio, que es bueno para los huesos, eso ya lo sabéis. Hierro también para los hematíes, para los glóbulos rojos. Y colina. La colina sirve para que produzcamos el neurotransmisor pues, más abundante en el sistema nervioso central, que es la acetilcolina. Ahora sí, con toda esta información, desgranando pista a pista, ingrediente a ingrediente, lo que tienen los Doritos y lo que tienen las nueces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué alimento es más saludable? Venga, ponérmelo en el chat. ¿Qué alimento es más saludable? Sí, ¿verdad? Efectivamente, las nueces, las nueces. Bueno, pues esto nos abre un concepto muy interesante, para mí es fundamental, que son las calorías versus la calidad versus las calorías. Aquí tenemos un ejemplo buenísimo, porque tenemos dos alimentos con las mismas calorías, sin embargo no tienen la misma calidad. Las nueces es un alimento con 160 calorías, pero que tiene muchísima calidad nutricional, tiene nutrientes. En cambio, los nachos es un alimento que tiene calorías, también 160 en este puñado, pero son calorías vacías, son calorías vacías, no tienen nutrientes, son vacías de nutrientes, ¿de acuerdo? Por eso esto es fundamental, básicamente eso. Y fíjate que una cosa tan sencilla como la lista de ingredientes, en el caso de las nueces me vais a decir, pero Patri, todos estos productos, estos compuestos que tienen las nueces no aparecen en la etiqueta. Efectivamente, en la etiqueta no aparece esos compuestos, solo viene lo determinado un poco por ley, ¿no? Los lípidos, la sal, los azúcares y las proteínas. Muchas de estas cosas las tenéis que buscar en Internet. Cuidado, porque en Internet encontráis tantas cosas a favor como cosas en contra. Entonces, buscar páginas que sean imparciales, que simplemente os den la información que buscáis y ya está, sin opiniones, sin nada más, solamente la información que buscáis. Bueno, pues vamos otra vez al meollo del asunto. ¿Qué le falta a este carro de la compra? Este carro de la compra que aparece pues, muchas veces pues, en las noticias, yo incluso también me lo he encontrado cuando he ido a comprar. ¿Qué le falta? ¿Qué tipo de alimentos le falta? Me vais a decir, pero Patricia, si está lleno, no cabe nada más, no le falta nada. Pero yo os voy a pedir el esfuerzo de mirarlo un poco más. Fijaros bien en todos esos alimentos que aparecen, pues la mayonesa, el caldo casero, la botella de refresco, las patatas fritas, no sé si también hay unos ahí, bueno, creo que son patatas fritas. Mirar todos esos ingredientes, las galletas, mirad todos esos ingredientes y me decís qué alimentos faltan, porque sí que faltan algunos alimentos,
Justamente los alimentos que son naturales, los frescos, alimentos que son nutritivos, ¿vale? Esos nos faltan. En el chat están diciendo que fruta, verduras, Eso frescos, es. verdura, pescados, huevos, frescos, Efectivamente. verduras, frutas, legumbres y alimentos no procesados. Muy bien. Casi todos los alimentos que aparecen aquí son procesados. Efectivamente, que están perecederos, he equivocado, no perecederos, o sea que nos duran mucho, pero cuidado que también nos tienen que nutrir. De hecho, estos alimentos se pueden poner en esta bolsita que os he puesto aquí al lado, o sea, todos los nutrientes que aparecen en estos alimentos nos caben en esta bolsita, en esta pequeña bolsita. Imaginaros que con este carro alimentamos nuestra familia durante 2 semanas. Pues ¿de qué la estamos alimentando? Los nutrientes que le estamos aportando son muy pequeños, son mínimos, son ínfimos. Tenemos que rellenar entonces este carro de otro tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Otro tipo de alimentos que sí nos aporten más nutrientes, que tengan calorías con calidad, alimentos de calidad nutricional. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues yo los he clasificado en 5 grupos, ¿de acuerdo? Realmente son 5 grupos de alimentos y son indispensables para cuidarnos. ¿Cuáles son estos grupos? Pues primero os voy a contar los no perecederos, un poco como los del carro, ¿de acuerdo? Son aquellos que podéis almacenar y no les pasa nada. Aquí tenemos los granos integrales y cuando hablo de granos integrales no me refiero a harinas blancas refinadas y tal, sino a las harinas integrales. A las harinas procedentes de granos integrales, como pues la harina de trigo integral, la harina de espelta integral, que también está más de moda, está muy de moda, el arroz integral, las pastas integrales, ¿de acuerdo? Que ahora ya hay en muchos supermercados pastas integrales. Esas pastas son muy ricas en nutrientes, de hecho tienen como el doble o el triple de vitaminas y minerales que las refinadas, o sea que, vamos, esa bolsita de nutrientes la haríais más grande. ¿Qué más? Pues aquí también tenemos el trigo sarraceno, el mijo, hay muchos cereales, el pan integral también, el maíz, ¿vale? Tenemos muchos alimentos, incluso también la patata estaría incluida también en este grupo porque también está dentro del grupo de los almidones, farináceos se llaman. Siempre y cuando la cocinemos poco, yo recomiendo al vapor pues unos 15 minutos, que cuando entráis con el tenedor pues cueste un poquito partirla, ¿de acuerdo? Si está muy deshecha, ya no se comportaría como un alimento integral. ¿Qué más tenemos? Tenemos las legumbres. Las legumbres son las estrellas de la dieta mediterránea y bueno, dentro de las legumbres pues tenemos pues aquí en la imagen, ¿no? Las lentejas amarillas, verdes, marrones, naranjas, rojas, las alubias pues blancas, pintas, los azukis también, que son unas alubias más pequeñitas y más redondas, guisantes secos, garbanzos, o sea, todas las legumbres que podáis tomar, porque además, como no se estropean, pues podéis hacer platos muy completos con una proteína de mucha calidad, vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Las legumbres son las estrellas de la dieta mediterránea, pero también las grandes olvidadas. Las hemos sustituido mucho por las carnes. ¿Qué más? Los frutos secos y las semillas. Aquí tenemos pues un grupo de, ojo, no valen aquí las cacahuetes fritos con miel o salados, eso no vale, ¿vale? Aquí tienen que estar los frutos secos naturales o tostados, a ser posible sin sal, ¿vale? La sal, pues no, mejor no tomarla, ¿vale? Pero naturales y tostados. Y también las semillas, ojo, las semillas como pues la semilla de lino, de chía, las semillas ¿qué más? De sésamo. Eso sí, muchas de esas semillas tienen como una especie de película protectora que hace que no se pueda digerir. Es decir, que tal cual entran, pues salen. Entonces lo ideal es o bien con un mortero, pues triturándolas, porque con la masticación trituramos un poco, pero no demasiado. Entonces con el mortero la trituramos, o bien pues con un molinillo de café, que nada, vale 25 o 30 euros, ahora es un poco complicado conseguirlo, pero un mortero que tenemos en casa, que casi todos seguros tenéis, pues se pueden machacar un poco esas semillas y se pueden guardar en el frigo pues en un tarro de vidrio, por ejemplo. Lo podéis utilizar durante una semana, 10 días. Muy bien, pues ¿qué más tenemos?
Y ahora el grupo de alimentos perecederos, son los que se estropean con más facilidad. Aquí os podéis encontrar que están sobre todo los alimentos frescos. No voy a hablar del pescado, la carne, porque yo entiendo que, vamos, normalmente la dieta además aquí de los españoles, normalmente tenemos mucho pescado, mucha carne, sobre todo mucha carne. Entonces no voy a entrar en ese grupo, porque ya sé de sobra que eso ya lo compráis. Eso sí, congelarlo, si no lo vais a utilizar inmediatamente, por esta situación de confinamiento, congelarlo nada más llegar a casa y así pues ya lo podéis descongelar conforme lo vayáis a utilizar. Entonces voy a entrar en estos otros alimentos que normalmente faltan un poquito más. Tenemos un poco de carencia, que son las hortalizas, las verduras y las frutas. Aquí elegir frutas, verduras de todos los colores, ¿de acuerdo? Cuanto más colores combinéis, mejor. Y os voy a aportar un dato que os va a interesar mucho, porque hay algunas verduras y frutas que son más resistentes al tiempo, aguantan más. Estas son, por ejemplo, la coliflor, ¿vale? La col lombarda y la col, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas son de la familia de las crucíferas y son hortalizas que aguantan bastante tiempo. También están las zanahorias, las cebollas, ¿de acuerdo? También aguantan mucho tiempo. Y luego también tenemos dentro del grupo de las frutas, pues los cítricos, las uvas, la piña, también son frutas que aguantan bastante tiempo. Entonces los podéis comprar en vuestro carro, en vuestra cesta, y los podéis consumir, por ejemplo, mi consejo es que los consumáis pues al final de la semana, ¿de acuerdo? Porque lo que nos interesa comprar y consumir inmediatamente los próximos días son estas hortalizas, verduras y frutas que aguantan menos y que también son muy nutritivas, que son el brócoli, la lechuga, el tomate, ¿de acuerdo? De hecho, aquí os recomiendo también alguna cosa, porque podéis comprar también las verduras en conserva, conserva pues en los tarros de cristal, yo recomiendo tarro de cristal más que lata, y eso también son también muy nutritivas, y también congeladas. Las congeladas también, siempre y cuando no se rompa la cadena de frío, en cuanto lleguéis a casa lo guardáis en el congelador, también os sirven. Incluso si compráis, por ejemplo, brócoli o coliflor, llegáis a casa fresco, ¿vale? Fresco. Y llegáis a casa y lo troceáis y lo guardáis en una bolsa o tupper preparado para congelación, pues también luego lo tenéis congelado y lo podéis sacar conforme lo vayáis a necesitar. ¿De acuerdo? Estos son algunos trucos que os pueden ayudar. Entonces, mi consejo es comprar estos grupos de hortalizas, verduras y frutas, consumir aquellos que aguantan menos en los primeros días de la semana y luego los que aguantan más, consumirlos un poquito después, ¿no? A partir del quinto día, sexto, séptimo, ¿de acuerdo? Os puede aguantar. Si algunos los podéis congelar, por ejemplo, la coliflor, el brócoli, funciona muy bien. Con la col seguramente también, aunque no lo he probado, pero la coliflor y el brócoli funciona muy bien. Los troceáis, los congeláis y ya tenéis pues para comer cuando queráis. ¿Y qué otro grupo tenemos más? El quinto grupo. Pues, y además que a mí me encanta este grupo. Este grupo, vamos, es uno de mis favoritos, que son los probióticos, los alimentos probióticos. Seguramente os suene lo del yogur, que es bueno porque restablece la flora intestinal, es bueno para activar las defensas. Efectivamente, los probióticos son muy buenos para mejorar nuestro sistema inmunitario, que justamente pues, por el tema del virus y todo eso, el tener un sistema inmunitario fuerte es muy bueno. De hecho, el 75% de nuestras células inmunitarias están en el intestino, imaginaros. Alimentando bien ese intestino, nutriéndolo bien, pues justamente con comida de calidad nutricional, pues estamos fortaleciendo ese sistema inmunitario. ¿Y cuáles son estos probióticos? Me vais a preguntar. Pues normalmente son alimentos fermentados y que contienen pues, lactobacilos y bifidobacterias, además de otros microorganismos también beneficiosos. Y lo que hacen es pues, compensar nuestra flora intestinal. Normalmente nuestra flora intestinal suele ser como 70-80% de bacterias buenas, beneficiosas, y alrededor de un 20% de otras bacterias porque no son tan buenas. Pues lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo este equilibrio, ¿de acuerdo? Y la alimentación es fundamental. Y ya os digo que está muy relacionado con nuestro sistema inmunitario. Bueno, pues ¿cuáles son estos alimentos? Pues el yogur, por supuesto, el kéfir,
que también está muy de moda. Los encurtidos, no aquellos que vienen en latas, porque muchos ya vienen en latas ya pasteurizados. Si está pasteurizado no sirve, ¿vale? Tiene que ser a granel. Por ejemplo, pues en mercadillos, en muchos supers que tienen ahí pues sus olivas, sus encurtidos frescos para ponerse justamente ahora en esta época, pues a lo mejor no es muy recomendable, pero que sepáis que esos alimentos son buenos, son fermentados. El chucrut, ¿vale? Y la col lombarda también hecha en chucrut, también nos serviría, también es un fermentado, vienen un poco como de Francia, de Alemania, y también serían un buen fermentado, nos aporta probióticos. La pasta miso, la soja fermentada de la pasta miso, sonará un poco de la comida japonesa, pues también, siempre y cuando no sea pasteurizada, ¿de acuerdo? Pues también sería un probiótico natural, pues yo aquí os recomiendo que diariamente a vosotros, a vuestros peques, alimentéis con estos probióticos, a través del yogur, a través del kéfir, añadiendo pues la pasta miso en vuestros platos, purés, sopas, y luego pues añadir también, pues, por supuesto, las semillas, los frutos secos picados, comer pan integral, pasta integral, y muchas frutas y verduras, un poco en este orden que os decía antes de los que aguantan más y los que aguantan menos, un poco por esta situación. Y bueno, ¿qué más? Pues por último comentaros, nada, unos breves consejos que un poco os recomiendo un poco por este tema de confinamiento. Os comentaba lo de que trabajaba las 4 dimensiones, el Supervital 4D, porque trabajo las 4 dimensiones del bienestar. Estas son la dieta, la primera D, el descanso, la segunda D, el deporte y la diversión. Para mí la cuarta D es la diversión, que es crucial, pues hacerlo todo divertido, con retos. Para mí es como si fuera, pues, vamos, un taburete con las 4 patas, y estas son las 4 patas. Si alguna se rompe, pues volvemos otra vez a caer en los malos hábitos. Para mí es fundamental que cuidemos nuestros hábitos justo pues con buena alimentación, con descanso o con relajación, yoga, meditación, el deporte. Y aquí os doy algunos consejos. Lo primero, la dieta, pues con esta cesta de la compra, no rica en los procesados, sino rica en alimentos pues naturales. Por supuesto, hacer una balanza, ¿vale? 80% alimentos naturales, nutritivos, y un 20 o un 10% de los otros un poco más procesados, pues que sirven un poquito, pues, bueno, para compensar y para vivir menos ansiedad en esta situación. También están los picoteos saludables, ¿vale? Porque ahora estamos en este estado de confinamiento, pues vamos a la cocina mucho más a menudo, ¿no? De aburrimiento, el estado que no puedes salir. Pues aquí os recomiendo los picoteos saludables. Por ejemplo, pues he puesto aquí este hummus con sus verduras. También, por ejemplo, pues yogur o kéfir con chocolate negro cortadito, ¿vale? Picado, con un mortero, pues ahí puesto, y te lo vas comiendo, con pasas, con frutas, con frutos secos. O sea, podéis hacer infinidad. Ahí estás comiendo probióticos y alimentos naturales muy, muy sanos. Os recomiendo, de hecho os voy vamos, al final de la mañana de hoy os voy a entregar un PDF por WhatsApp o por email, justamente con un par de recetas de estos vegetales que os mencionaba antes, que duraban más o que duraban menos, un par de recetas con cada uno, y también un par de recetas de picoteos, ¿de acuerdo? Para que podáis un poco pues tener nuevas ideas y creatividad en estos momentos así de estar en casa, más encerrados. ¿Qué más? El descanso para mí es fundamental, y aquí os recomiendo, por ejemplo, pues aquí puede haber yoga, mindfulness, lo que queráis hacer. A mí me encanta, por ejemplo, hacer los saludos al sol, ¿vale? Nada más levantarme, incluso antes de desayunar, me pongo mi esterilla y me pongo a hacer 2 o 3 saludos al sol. Y la verdad es que, vamos, me encanta. Ayer justamente lo hice con mi familia, con mis hijas, y con mi marido, y vamos, te da un aporte de energía y una tonificación de músculos, no sé, que empiezas el día de otra manera, la verdad. Me encanta. Esto es muy fácil, incluso si me queréis escribir, luego os puedo recomendar alguna app. Hay muchas apps, también vídeos en internet que podéis encontrar para hacerlos en casa. Y el deporte, fundamental también. Claro, ahora, además estamos viendo en la televisión, pues muchos deportistas de élite que se preparan las Olimpiadas, que tienen su propio gimnasio, además
gimnasios súper grandes, algunos no, algunos tienen un pequeño salón y ahí hacen sus carreras, pero otros tienen un súper gimnasio. Claro, nosotros en casa pues no tenemos eso, porque no somos deportistas de élite. Entonces simplemente pues con una silla, si tenemos una goma elástica pues también, o una comba, ¿sabes? De nuestros hijos, pues podemos hacer algunos ejercicios, sentadillas, que para eso no necesitamos nada, unas cuantas sentadillas, unos cuantos fondos en el suelo, encima de una mantita o de una esterilla o de una toalla, y ya lo tenemos ahí a tope, ¿eh? Ponemos en marcha también nuestros músculos y no esperamos de aquí a 2 o 3 meses que termine esto, o un mes, con un poco de suerte, sino pues que vamos trabajando también, vamos activándonos, porque además el deporte produce pues encefalinas, endorfinas a nivel cerebral, que nos estimula, nos produce pues, un aumento de la sensación de bienestar, ¿de acuerdo? Del estado de ánimo, mejora el estado de ánimo, o sea que es fundamental. Y bueno, pues básicamente esto es todo lo que os quería comentar. Ahora las preguntas que me queráis hacer, tenemos unos 5 minutos, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos bien, hemos terminado justo en tiempo y tenemos algunas preguntas Venga, anotadas. pues algunos 5 minutos para responder algunas preguntas. Perfecto. Mira, pues la primera pregunta que hizo María José fue ¿qué tipo de cereales son más nutritivos? Pues en general los cereales son, siempre y cuando sean integrales, porque justamente lo que os comentaba antes, en el proceso de refinamiento del cereal, por ejemplo del arroz o del trigo, pues se quitan las capas externas, en esa especie de pulido se quitan las capas externas, la cual incluye el salvado y el germen. Imaginaos el germen, que es de donde sale luego la plantita. Pues si eso lo eliminamos, pues hay una parte básica de nutrientes, que son los que tienen ese embrión, ese germen, que lo estamos eliminando. En general, todos los cereales integrales son nutritivos. Algunos nos aportan más unas cosas, otros otras, pero en general son todos nutritivos. Sí que es verdad que, por ejemplo, si tenemos algún tema de inflamación que no nos sienta bien, pues a lo mejor podemos tener alguna especie de sensibilidad al gluten, que yo no digo enfermedad celíaca, que es otra cosa, ¿vale? Sino sensibilidad al gluten. Entonces nos interesaría más tomar aquellos que no tienen gluten. Por ejemplo, el mijo, el trigo sarraceno, el arroz, no tienen gluten, ¿vale? Los que sí que tienen gluten son el centeno, el trigo y la avena. Aunque la avena tiene un gluten un poco diferente, pero también estarían ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de María José, que era ¿qué tipo de proteínas son más adecuadas para nuestro organismo? Si son cefalópodos, pescado o moluscos. Pues dentro de las conservas, justamente el tema de las carnes y los pescados no los he comentado, porque yo entiendo que de eso pues ya compráis. Frescos, pues fenomenal, lo único que es eso, o lo consumís inmediatamente en un plazo de 2 días, o lo tenéis que congelar en llegar a casa. En cuanto a las conservas en general de moluscos, mejillones, almejas, de hígado de bacalao, de sardinas, de atún, son conservas buenas, son como buenos procesados, buen plan B. Y justamente en esta época pues viene muy bien, porque puedes tirar de eso y tomar proteína de calidad y cuidado con pues eso, que vengan con aceite de oliva, ¿vale? En lugar de aceite de girasol, pues el aceite de oliva pues es más saludable. Pero vamos, sí que te puedo decir, por ejemplo, que en cuanto al colesterol, los cefalópodos o los moluscos vienen muy bien, porque los productos marinos no tienen colesterol, ¿vale? Tienen una molécula parecida al colesterol, pero no es colesterol. Y entonces justamente lo que hacen es reemplazar al colesterol y por eso es un tipo de esterol, se llama, que son beneficiosos. Así que, por supuesto, recomiendo, 3 veces a la semana comer este tipo de productos. Si son frescos mejor, pero también las conservas. Muchísimas gracias. También pregunta Virginia si los encurtidos envasados en cristal. Normalmente ese es el problema, que los encurtidos en general, o por lo menos como los tomábamos hace unos años, sí que son fermentados, porque en el mismo, digamos, en el proceso del encurtido se produce esa fermentación. El problema es que por seguridad alimentaria pues se están dando pasteurizados, esas conservas pasteurizadas. Entonces, es por seguridad alimentaria, para que no crezcan otros microorganismos. Entonces, pues generalmente ya, el 90% de todos estos encurtidos que nos vienen envasados, pues no son fermentos.
no son fermentos. Estamos tomando pues simplemente esas aceitunas o esos pepinillos, pero no estamos tomando los probióticos. Si los compramos a granel, sí, ¿vale? Pues esos mercadillos, ahora ya no están esos mercadillos, pero en estos días semanas pasadas, que esos mercadillos que vendían pues esas aceitunas, esos encurtidos a granel, sí que no están pasteurizados y por supuesto tienen probióticos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, esto parece como cuando entrevistan al presidente del gobierno, ¿no? Y le van lanzando las preguntas. Sí que es verdad. Vale. Patricia Ladaplana pregunta, no dice de qué medio es, pero pregunta, ¿las legumbres en conserva son igual de nutritivas? Sí, las legumbres en conserva a mí me encantan. Porque además te ahorras el proceso, es un procesado bueno, o sea, prácticamente no es un procesado. Sí que os recomiendo que las enjuaguéis bien, las lavéis bien, porque muchas veces vienen como un conservante, ¿no? Una especie de un antioxidante o un quelante que evita la proliferación de bacterias. Entonces, lavarlo bien, si lo dejáis 5 minutos en agua y luego lo escurrís, fenomenal. O sea, esto de abrir el bote y de echarlo directamente al cazo, no. Lavarlo bien, quitar ese residuo de conservante y ya lo podéis utilizar. Y nos ahorra el proceso de estar ahí con la olla express un montón de tiempo y hirviendo esos legumbres. O sea, que genial. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también, dice María José, le gustaría que hablaras de los azúcares en la fruta. Dice que son su pasión, pero que tienen la sensación de que engordan mucho. La fruta tiene esa doble vertiente, justamente esa controversia. Yo la recomiendo, por supuesto. La recomendación son 2, 3 frutas al día. O sea, 5 frutas no. ¿Por qué? Porque justamente nos aportan muchos azúcares. Y, por ejemplo, pues mira, justamente en el grupo que llevo yo de Supervital 4D, a ellos justamente les recomiendo por la noche, si queréis bajar de peso o manteneros, por la noche no tomar las frutas que tienen un índice glucémico alto, ¿de acuerdo? Estas frutas son sobre todo las uvas, los plátanos y las frutas que son muy dulces, ¿de acuerdo? También el mango, son frutas que son muy dulces y el índice glucémico, o sea, la cantidad de azúcar o la velocidad con que ese azúcar pasa a la sangre es muy elevada. Entonces, para cenar, por ejemplo, no las tomaría. Así como tampoco tomaría el grupo de granos integrales, tampoco lo tomaría para cenar. Para cenar tomaría solamente vegetales, legumbres, por supuesto, carne, pescado, huevos, derivados del pescado, pues esos mejillones o esas, por supuesto, esas sardinas, ese atún, pero tomaría sobre todo eso, grupo de proteínas y grupo de vegetales y eliminar esos almidones o esos cereales. Eso para la cena. O sea que fruta genial durante el día, excepto un poquito para la cena. Porque justamente cuando nos vamos a dormir, pues el tener el índice glucémico o el azúcar en la sangre pues más elevado no nos interesa. ¿Por qué? Porque ya no vamos a quemar ese azúcar, no lo vamos a consumir en ese momento. Porque no vamos a hacer una carrera, ni vamos a salir a caminar, ni vamos a movernos. Simplemente vamos a estar en la cama. Entonces ahí no lo recomiendo. Muchas gracias. También pregunta María Ángeles, si nos puedes decir algo respecto a las infusiones, si recomiendas alguna en particular. A mí me encantan las infusiones. Recomiendo pues el té verde, por ejemplo, me encanta, el té blanco también, que es un poquito, pues también tiene los mismos antioxidantes, solo que tiene un poquito menos de cafeína, es un poquito más light. El rooibos también. Las infusiones de cardo mariano, de alcachofa o de boldo, que también nos ayuda incluso a la detoxificación hepática, a que el hígado no se sature. Y por supuesto que podamos procesar y transformar mejor todos los alimentos que consumimos, que todos pasan al hígado. Pero vamos, las infusiones todas, incluso no he hablado de ello, pero utilizar también condimentos, como veis ahora en la foto del hummus, esa que de los picoteos saludables, que seguro tenga un pimentón dulce, si os gusta picante, comino, pimienta, cúrcuma, tomillo, albahaca, orégano, o sea, condimentar vuestros platos para darle sabor y también porque tienen muchas propiedades esas especias. Fantástico. También había una sugerencia por parte de María José que dice que ella hace con lombarda o repollo tipo chucrut y aguanta más. Que la receta consiste en picarlo, una cucharada de sal por litro de agua.
Y también ofrece que puede proporcionar kefir. Oye, qué bueno, pues muchas gracias María José, muchas gracias. El kéfir justamente, vamos, es una especie de esponjita que tiene ahí el microorganismo lactobacilo, que justamente pues se fermenta la lactosa de la leche, que es muy bueno, que es muy probiótico, es muy bueno. Va creciendo también, porque esa esponjita va creciendo, y conforme va creciendo, pues también podemos darlo, regalarlo a nuestros parientes. O sea que vamos, muchas gracias María José. La verdad, si alguien aquí en el chat quiere que le dé el contacto de María José para pedirle kéfir, hombre, ahora es un poquito complicado porque ni correos, ni... Pero bueno, si estáis en la misma zona, lo que sea, podéis hacer, compartir un poquito esa esponjita. Así que, vamos, yo encantada de pasaros el contacto. Sí, habría que ver que coincidan en la misma ciudad porque vamos a hacer un certificado para enseñar a la policía de que voy a por kéfir y es un tema de salud, ¿no? Sí. También mencionaba María José al principio el tema de la aplicación Yuka, que comentábamos que sí, que es fácil de escanear. Pues si puedes comentar algo, Patricia, al respecto. A mí Yuka me encanta, la verdad, la utilizo muchísimo. Sobre todo distingue muy bien el tema de los procesados, porque justamente es súper estricta con los aditivos. Y ahí me encanta. Además evalúa los aditivos que son de riesgo, de medio riesgo, de los que son inocuos. O sea que ahí me encanta, porque han hecho un gran trabajo ahí de investigación para realmente categorizar muy bien esos alimentos y clasificarlos, ¿no? Siempre que podáis elegir los que aparecen como excelentes, que son los que salen con una valoración superior al 75 sobre 100, salen como excelentes, esos alimentos son 100% saludables. Sí que es verdad que tengo solamente una pequeña pega, por decirlo de alguna manera, con el yuca, y es que la parte de los azúcares, en mi opinión, no la evalúa del todo bien. Es decir, que muchos alimentos que yo encuentro que tienen bastante cantidad de azúcar, ahí aparece como que está moderado o que tiene bajo azúcar. Entonces, el tema de los azúcares no lo controla tan bien, incluso de los hidratos de carbono refinados también, ¿de acuerdo? Que se comportan muchas veces como azúcares en el cuerpo y tampoco los evalúa bien. Pero para aditivos, grasas y sal, es buenísima, me encanta. Muy bien, muchas gracias. Hablamos en concreto de la app Yuka ahora mismo. App Yuka, sí. Para el móvil, para ir con el móvil y vas escaneando donde quieras los códigos de barras de los alimentos y entonces tiene este diagnóstico, ¿no?, de cada alimento. Tiene una base de datos además muy grande, con casi total seguridad. Los alimentos que encontráis en el súper, las tiendas a granel pues ya es diferente porque no están envasados, que vienen con código de barras. Casi con el 90% de los que encontráis ahora mismo están registrados en Yuka y podéis ver la valoración. O sea que muy bien. Fantástico. No tenemos de momento más preguntas. No sé si alguien, ahora las hemos hecho de corrido para eficiencia de tiempos, pero si alguien con un poquito más de calma, dado que de momento en el chat no hay más preguntas, quiere hacer alguna, pues que la pueda hacer. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado, que os haya aportado. Tenéis mi WhatsApp, tenéis mi correo electrónico. Si necesitáis preguntas, yo encantada de responder. Y a lo largo de la mañana de hoy os voy a mandar esta hoja, este PDF entregable con un pequeño resumen de lo de hoy, de lo que hemos visto hoy, sobre todo esos 5 alimentos, y esas recetitas un poco para preparar pues esas hortalizas que aguantan menos, esas hortalizas que aguantan más para un poco final de la semana. Y así que podáis hacer pues con una única cesta de la compra podáis abarcar pues unos 15 días más o menos, o sea que, y además con nutrientes, o sea, nutritivas, no como el carro de la compra que veíamos al principio, sino que sean alimentos que os cuiden con criterio y que os alimenten. Muy importante, hacer un planning de esas comidas, lista de la compra. Y cuando vayáis a comprar, ir con esa lista, ¿vale? Comprando lo que aparece. Muchas veces veréis baldas que están vacías, pues comprar lo equivalente. Yo, por ejemplo, esta semana he hecho un cocido con alubias en lugar de garbanzos, porque los garbanzos, el stand de los garbanzos estaba vacío. Pues mira, lo he hecho con alubias. Pero he hecho mi cocido. Así que bueno, os animo a que también, pues de forma creativa, ¿no? Hacer una cocina creativa, pues inventéis nuevas recetas con esos alimentos que encontráis, que falta
faltan los que queréis, los habituales, y pues tenéis que emplear otros. Pero también sale muy rico, ¿eh? ¡Mua! Bueno, pues un beso muy fuerte. Espero haberos aportado y bueno, seguimos en contacto.